¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te han contado y no te siguen contando en estos 3 años y 9 meses, y hoy tenemos ejemplos de cuestiones que no te han contado ni te contarán. Aquí te lo seguimos contando como te lo venimos contando desde el 1 de enero del 2016. Lo que otros no te han mostrado, ni te seguirán mostrando, aquí te lo vamos a mostrar como te lo venimos mostrando en estos 3 años y 9 meses de gobierno macrista. La realidad, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag corrupción M, porque este gobierno que ha sido la gran estafa electoral de los gobiernos democráticos, que hablaba que iba a ser el más transparente, ya tiene muchas causas de corrupción anotadas en su haber. Y hoy el primer funcionario de Macri, alto funcionario de Macri, ya procesado por un juez independiente, por un juez que no ha necesitado ni de servicio de inteligencia, ni de armado, ni de testigos truchos, por un juez independiente que ha procesado hoy a Blaquier por denuncias con la guita de los funcionarios, cómo este gobierno ha hecho negocios. Enseguidita está Miguel Fernando Pastor, que viene denunciando este hecho desde hace muchos años, y con él vamos a profundizar el primer procesado por la corrupción M del gobierno de Mauricio Macri. Pero además, día negro para el macrismo. Laurita Alonso, emblema de este gobierno, la titular de la oficina de la venganza de este gobierno, citada a declaración indagatoria por encubrimiento, y el ex ministro estrella de este gobierno, Juanjo Aranguren, citado por la justicia. Como no lo vas a ver en otro lado, como no te lo van a contar enseguidita, te vamos a contar Laura Alonso, Juanjo Aranguren, citados a indagatoria por encubrimiento, los primeros funcionarios M en comenzar a desfilar por los tribunales. Enseguidita, y además Juana Morín va a estar con el mapa de la corrupción M. El mapa de la corrupción M, enseguidita te la vamos a estar contando. Pero faltan 9 días para las elecciones. Esta noche también te vamos a mostrar todas las últimas encuestas para que estés bien informado sobre la realidad. Ayer veíamos cómo el peronismo unido en La Pampa lanzó una fuerte convocatoria. Sobre este tema hoy habló el candidato presidencial Alberto Fernández, y también sobre lo que ayer comentaba en ese acto la expresidenta Cristina Kirchner, que después a la noche lo comentábamos aquí y lo hacíamos carne, y que debe ser un grito de la inmensa mayoría de esta sociedad: nunca más al neoliberalismo en la Argentina. Nunca más a este neoliberalismo que ha condenado a millones de personas al hambre, a la pobreza, a la desocupación, a este neoliberalismo corrupto desde el gobierno, que ha hecho negocios para sus amigos, que ha hambreado a la inmensa población argentina y que nos está dejando una verdadera bomba en el plano económico. Alberto Fernández se refería a esto hoy. Hoy en día han empezado a plantear que yo en algún momento voy a tener un problema con Cristina. Me plantean que Cristina hay mucha gente que no la quiere en el espacio. Como hay mucha gente que no me quiere a mí, que duda de mí. Y yo lo entiendo, pues cada uno ha tenido una historia distinta en los últimos años. Y yo lo sé. Y yo lo que trato es de despejar esas dudas. Respecto de mí y también respecto de Cristina. Que una vez que logramos la unidad, Cristina y yo somos lo mismo, y todos somos lo mismo. Vamos a ser frentecoristas,
basta con esto. Y lo que nunca más nos puede pasar es que nos dividamos, y que nos hagan dividir por estas cosas. Porque cuando nosotros nos dividimos, ganan ellos. Y cuando ganan ellos, padecen los que no nos tienen. El otro día cuando fui al debate, planteaba que cíclicamente aparecen estos gobiernos que llegan y destruyen todo lo que se pudo hacer durante los gobiernos populares, y después nos quieren convencer que es un problema argentino que cíclicamente tropieza con la misma piedra, pero la verdad es que la piedra son ellos. Y ayer hablábamos y te mostrábamos aquí el último informe de la encuestadora de Federico Aurelio después del debate. El 42% de los argentinos definieron con una palabra a Macri. ¿Sabe con qué palabra definieron a Macri? Con la palabra mentiroso. Antes ya, Jorge Giacobbe hijo había detectado que después de las PASO, la mayoría de los argentinos lo consideraban a Macri un inútil, y ahora se agrega el mentiroso para Macri. Y a esto también se refería el candidato presidencial Alberto Fernández. Yo entiendo la ansiedad de todos, definitivamente. Una cosa es la ansiedad de la gente que más padece. La gente que más padece está ansiosa porque necesita que alguien le tienda la mano. Y no encuentra a nadie que se ocupe de ellos. Este es un gobierno que se olvidó de esa gente. Se olvidó del que trabaja, se olvidó de los jubilados, se olvidó, definitivamente. La ansiedad de esa gente es muy razonable. Y lo que tienen que saber es que si el domingo 27 ganamos, los que lleguen al poder, Alberto y Cristina y todos los que nos acompañan, tenemos con ellos la primera deuda que pagar. Y que el 10 de diciembre empezaremos a recomponer la situación en la que estamos. A mí que sea agresiva no me complica nada, ¿eh? Eso, sinceramente no es mi problema. El problema es que sea mentiroso, que son dos cosas distintas. Porque miente de un modo descarado. Y esto sí me preocupa. Y escuchaba decir el otro día que la deuda que tomaron fue producto de la deuda que había con la que había que hacer frente a las deudas que había dejado Cristina. Y la verdad es francamente indignante. Llegó mintiendo a la presidencia, mintió durante toda la presidencia y se va mintiendo desde la presidencia. Y un ejemplo de esto, ayer el presidente estuvo en la ciudad de Reconquista, en la provincia de Santa Fe, y desde el escenario comenzó a hablar de un montón de cuestiones que según él había hecho para esa ciudad del norte santafesino, y hizo mención también a la Ruta 11. ¿Y sabe lo que empezaron sus propios militantes y partidarios a decirle desde abajo? ¡No! ¡No! Cuando hablaba de mejoras en la Ruta 11, los mismos militantes macristas le demostraban que Macri estaba mintiendo. Hoy, el portal Reconquista de esa ciudad indica: Macri habló de obras que no hizo y no lo aplaudieron ni los militantes. ¿Cómo estará mintiendo el presidente en campaña para que ni los militantes que van, no solamente lo desautorizaban diciéndole no sobre obras que no hizo, sino que ni lo aplaudieron? Mauricio Macri estuvo en la ciudad de Reconquista este jueves y sobre el escenario hizo comentarios sobre obras que se prometieron pero que no se hicieron o que se hicieron a medias y no se terminaron, y no pudo obtener la aprobación de los militantes que lo miraban estupefactos, los propios militantes. Mírelo. Hemos hecho cosas importantes que nos dan fuerza y esperanza para seguir adelante. Y ustedes acá lo saben. Hemos podido traer el gas, hemos arreglado la Ruta 11 y seguimos para el otro lado. 15 espacios de primera infancia. Hemos traído el 4G al 70% del territorio para que podamos comunicarnos. Son las que nos tienen que dar fuerza para seguir adelante y saber que tal vez 4 años no es suficiente para arreglar problemas económicos que arrastramos hace décadas. Y necesitamos darnos ese tiempo. Escuchó, ¿no? Escuchó cuando hablaba de la Ruta 11, cómo le decían, no, pongámoslo de nuevo, que se escuche ese momentito y seguimos. Para que los propios militantes le decían, no. Mire, escuche.
que hemos hecho cosas importantes que nos dan fuerza y esperanza para seguir adelante. Y ustedes acá lo saben, hemos podido traer el gas, hemos arreglado la ruta 11 y seguimos para el otro lado. 15 espacios de primera infancia. Clarísimo, el no de la gente, y claro, la gente no soporta más las mentiras de este gobierno después de la estafa electoral que han hecho en estos 4 años con las mentiras del debate presidencial del 2015, con una realidad durísima, sobre todo en el interior, que sufren los argentinos. Para un presidente que se ha olvidado de gobernar, hay vacío de poder hoy en la Argentina y sigue de campaña y sigue haciendo uso y abuso de los medios del Estado para su campaña. Así llegaba hoy a Corrientes, mírelo, en el avión presidencial para un acto de campaña. Se abraza con el gobernador, llega el candidato Macri para un acto de campaña. La caravana del Sí se puede en el avión presidencial. Así es fácil, haciendo uso y abuso de los bienes del Estado, con muchas denuncias que hay. Hoy, por ejemplo, ya se conoció que la jueza María Romilda Servini determinó que el gobierno no podrá usar los 650 millones que habían presupuestado para comprar votos, no lo puede usar. Determinación de la jueza federal María Servini de Cubría. Muy bien, Axel Kicillof, a todo esto en su auto, sigue de campaña en la provincia de Buenos Aires. El modelo de los derechos de los argentinos y argentinas, de los bonaerenses y las bonaerenses. Ahora creo que entre todo lo malo que pasó, queda claro que ese otro modelo, el que nos llevó a la crisis de 2001 y que hoy nos está llevando de nuevo a una de las crisis más grandes de la historia argentina, en lo que es a la caída del salario, en lo que es a la pérdida de empleo, a la destrucción de empresas, de capital, en lo que es a la creación de pobreza. Estamos adelante de otro experimento neoliberal aplicado en la República Argentina y todos dicen, llegó a través del voto. Es cierto, pero llegó con el marketing político, llegó con los trolls, llegó con la manipulación. Digámoslo de una vez, no es democrático llegar mintiendo, no es democrático llegar estafando, no es democrático. Axel Kicillof, contundente en Lanús, multitudinario acto en Lanús del candidato a gobernador que hoy encabeza todas las encuestas con el 53% de intención de voto en la provincia de Buenos Aires contra el 35% de la gobernadora María Eugenia Vidal. Y vamos ya, el primer funcionario procesado importante por la justicia independiente, Blaquier, Luis María Blaquier. Luis María Blaquier, el mismo que rompió los telegramas porque se enojó, estaba en una mesa de fiscal con el voto. Mire, vamos a recordar el gesto antidemocrático que como Macri cuando se enojó porque la sociedad le ha votado y le votará en contra, Blaquier rompió un instrumento público enojado porque son intolerantes, no solamente a las críticas, se han creído que podían hacer lo que querían con el Estado, ahora los empiezan a procesar. Mire lo que hizo ese acto el día de las PASO, Blaquier. Vamos a romper el telegrama si hacemos todo bien, estamos haciendo todo bien. ¿Qué hacemos ahora? Romper el telegrama. Decía que no me lo llevaba. Estaba corrido, ¿por qué no me lo rompes? ¿Por qué? Porque no me lo dejaba llevar. Por llamar a alguien, no me lo dejaba llevar, mirá. ¿Qué llamamos a la chica? Le voy a decir a la chica, vamos a filmar que le voy a hablar con la chica. El presidente tiene suyo, ¿sabes? Tiene telegrama el presidente. Es lo único que importa. Todo viene por duplicado porque
acredita su mala predisposición. ¿Por qué mala predisposición? ¿Para qué lo rompe? Porque no me lo dejaba llevar. Me dice, bueno, te vas a llevar. ¿Pero por qué lo rompe? Porque salía a Esa sacar es la foto. pregunta. No servía. No servía, rompió un instrumento público. Así habrá hecho y hizo con los fondos de los jubilados a quien este gobierno está saqueando. Irina Hauser, buenas noches, Irina. Buenas noches, Gustavo. Luis María Blaquier fue procesado por decisión del juez Sebastián Casanelo en una causa donde se lo estaba investigando precisamente por su rol de su director ejecutivo en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. ¿Por qué? ¿De qué se lo acusa? ¿Qué se le imputa? Resulta que Blaquier, unos días antes de entrar al FGS, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, todavía era directivo en dos empresas muy grandes, nada menos que en el Grupo Clarín, en Cablevisión, y además en la empresa Arcor. ¿Y qué sucedió con su rol dentro del FGS? Precisamente allí, sin informar que había sido directivo de esas empresas, él impulsó y aprobó la compra de obligaciones no negociables de esas dos compañías. La conclusión de la investigación que hizo el fiscal Franco Picardi lo que revela es que no solamente había una incompatibilidad no informada por Luis María Blaquier, sino que además eran operaciones inconvenientes, porque había otras posibilidades muchísimo más ajustadas y muchísimo más convenientes para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué sucedió? Bueno, Blaquier tuvo que declarar en indagatoria, lo hizo a fines de septiembre, pasó más inadvertido que aquel día de las PASO y negó todas aquellas imputaciones que le atribuían. Entre otras cosas, vos sabés que a raíz de esas incompatibilidades, lo que prueba Picardi en su dictamen es que conservaba algunos vínculos Luis María Blaquier actuales con el Grupo Clarín, por ejemplo, porque había dejado a su hermano en su reemplazo dentro del directorio, exactamente en su lugar. Entonces era un vínculo directo. Si querés recordamos lo que explicó el fiscal Franco Picardi en el momento de pedir el procesamiento de Blaquier. Como subdirector ejecutivo del FGS, se interesó en obligaciones no negociables de Arcor y Cablevisión para beneficio de un tercero, incumpliendo los deberes que le eran impuestos en su carácter de funcionario público. Estaba beneficiando a aquellas compañías con las que había estado vinculado y que conservaba lazos muy fuertes. Los vínculos de Blaquier con las empresas en cuestión, las irregularidades en la aprobación de dichos títulos, la existencia de opciones de inversión más rentables, las bajas calificaciones otorgadas a las empresas y el beneficio que la inversión por parte del FGS les reportó a las empresas abona la hipótesis delictiva aquí planteada. Esto dijo Picardi y en esto se basó el juez Sebastián Casanelo para procesar a Luis María Blaquier. Esta es la situación, un funcionario de jerarquía procesado ya del actual gobierno. Bien, Irina, bien, muy claro, contundente, y está Miguel Fernández Pastor, que ha sido un gran militante de esta causa de defensa y de clarificar siempre la información en este sentido. Buenas noches, Miguel, ¿cómo está? ¿Cómo toma este procesamiento? Recuerde, además, cómo están vaciando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados, ¿no? Primero permíteme decir que vos sabés mejor que nadie lo que significó esta lucha, porque en realidad... A ver, espera un minutito, Miguel, que tenemos un problema. Estamos en vivo, ahora mejoramos. Esto último que señalaba Irina sobre el fiscal, ¿no? Que es muy importante lo que remarca Irina. A ver, Miguel, ahora sí. Te decía que vos sabés mejor que nadie lo que significó esta lucha, porque salvo en este programa, o Víctor Hugo Morales y algún otro, todos trataron de ocultar estas circunstancias que nosotros permanentemente hemos tratado Miguel, de denunciar. Lo siguen ocultando, porque hoy uno buscaba en los portales de noticias una vergüenza como el periodismo oficialista sobre esto no informaba en el día de hoy. No. Lo siguen ocultando. Y me parece que es un caso tremendamente paradigmático. Es paradigmático primero porque involucra al Grupo Clarín justamente relacionado con los grandes medios de comunicación. Segundo, porque es una actuación que la inicia la justicia verdadera, justicia independiente, un gran fiscal como fue Gabriel de Bedia, como es Gabriel de Bedia, por suerte, y la AGN, que hicieron un gran trabajo para promover esta denuncia,
Así que me parece que es realmente muy importante lo que está ocurriendo y que tenemos que prestarle muchísima atención porque es el primer gran funcionario de este gobierno que se denuncia y justamente en aquello que tiene que ver con los fondos de los jubilados, es decir, con los fondos de los más vulnerables, que es lo que nosotros venimos permanentemente diciendo que es lo que se quieren quedar con el Fondo de Garantía. Tanto se quieren quedar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que en estos 4 años recibieron ellos en el 2015 66.000 millones de dólares y hoy hay la mitad. Pero además de eso, y ya te lo anticipo, porque este va a ser la segunda vuelta que va a haber alrededor de esto, que va a ser los fondos del blanqueo o lo que le llaman los fondos del sinceramiento fiscal, que se hablan entre 8.000 y 11.000 millones de dólares, nadie sabe cuál es la cifra real, debió haber ido al Fondo de Garantía, nunca fue, ahora parece que lo están incorporando en la huida, hasta parece que los quieren incorporar al Fondo de Garantía, pero lo cierto es que los manejaron una contabilidad totalmente oculta y que nadie sabe dónde fueron a parar. Ahora, Miguel, en buen criollo, ¿qué es lo que hizo de los dos lados del mostrador Blaquier? Cuando estaba en Cablevisión y en Arcor, él preparó obligaciones negociables. Las preparó. Dijo, vamos a poner en el mercado obligaciones negociables. Cuando llegó ANSES, compró las obligaciones negociables. Y además, como bien decía Irina, dejó al hermano del otro lado. Si no es estar de los dos lados del mostrador, eso no sé qué es. Y realmente la discusión es si hay administración infiel, porque se habla de incumplimiento de funcionarios públicos como un delito menor, pero la administración infiel es un delito mucho más importante y mucho más grave y que yo creo que va a caminar la causa por ahí porque no hay duda que se dio esa situación. Pero y el perjuicio económico también, ¿no? Claro, hay un gran perjuicio económico, por eso lo de la administración infiel es muy importante, porque para el cumplimiento no hace falta que haya daño patrimonial, para la administración infiel sí es necesaria y me parece que ese va a ser el camino que va a recorrer la justicia. Ahora, usted mencionaba al fiscal de Bedia. Él hizo varias denuncias que abarcan a otros funcionarios. ¿Qué otros funcionarios están implicados? Bueno, en esta en misma esto? causa está Caputo, está Basavilbaso y 2 funcionarios más. ¿Y es el Lo mismo que pasa es que tipo de todavía el juez maniobra? no tomó decisión sobre ellos, pero se supone que puede tomarlo. Además hay otra causa en la cual yo declaré, incluso me citaron como perito técnico en la causa que cerró Nadío, en esa causa que la cerró a una velocidad de rayo, también hay administración infiel porque Caputo tenía Axis, él puso su financiera para comprar fondos comunes de inversión y después terminó comprando Levax. Que ahí hay una doble circunstancia. Primero porque hay administración infiel en poner su propia financiera. Pero además no compró fondos comunes de inversión, que es lo que está permitido por ley comprarlo a través de una financiera, sino compró Levax, que es quien actúa como banco fiduciario para esa compra es el Banco Nación, que por ley le corresponde esa circunstancia. Así que hubo un doble manejo de esta circunstancia. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias y obviamente que por su lucha también y vamos a seguir con el tema como siempre. Bueno, gracias, muchas gracias, Gato. Muy bien, y ayer te lo adelantábamos aquí en Minuto 1, la brecha del dólar. Mientras Macri sigue con el Macri Tour, se profundiza. Mirá, hoy cerró el oficial para arriba a 60,73. El contado con liquid 75,63 se disparó. Y el blue también amplió la brecha 66 a 25. 15 pesos de diferencia la brecha en una economía donde cada vez más le desconfían a Macri. Y el Riego País, que también sigue arriba, 2.058 puntos. También, horas después, que el Fondo Monetario Internacional lo mandó con las manos vacías al ministro Lacunza a su casa, le dijo, vuélvase que vamos a negociar con el próximo gobierno. Una foto, solo para la foto, porque Lacunza y Sanleris se volvieron con las manos vacías. Después de haber entregado la soberanía política y económica a Macri al fondo, el fondo ahora les pintó la cara.
Y ayer el número 2 del fondo lo aclaró, lo dejó bien clarito. Mire lo que dijo ayer. Well, our approach is to continue working with Argentina. Nuestro enfoque es seguir trabajando con Argentina. Desde sus elecciones primarias en septiembre, hubo un giro muy abrupto en el sentimiento de los mercados que hizo más inestable la situación financiera. Hemos estado en contacto constante con el gobierno, el Banco Central, buscando ayudarlos en su difícil predicamento. Veremos a las autoridades argentinas aquí en la reunión y mantendremos el diálogo y la relación y ayudaremos a Argentina a lidiar con sus problemas. Siempre trabajamos con quien gana las elecciones y dirige el país. Buscamos puntos en común. Fuera de lo que se haya dicho, después de las elecciones es sensato mirar al futuro. Ver qué forma para avanzar sería buena para Argentina, para promover la estabilidad y lograr que vuelva a crecer. Lo mejor que podemos hacer es dar apoyo cuando un gobierno propone resolver sus problemas. El programa argentino fue propuesto por Argentina, lo pensaron ellos. Se sabía desde el inicio que las circunstancias serían difíciles y que por los problemas acumulados no sería fácil poner las finanzas bajo control y estabilizar la divisa. También en Ecuador el programa fue acogido por el presidente, por el gobierno, e intentamos apoyarlo. Lo mejor entonces es trabajar con el país para que diseñe y haga propia la estrategia tomada. Así la probabilidad del éxito es mayor. Los gobiernos deben emprender tareas difíciles y pueden toparse con obstáculos, y tendrán éxito o no, y el FMI tratará de ayudarlos a encontrar la mejor forma de avanzar, dando financiamiento para aliviar la carga, para que haya menos austeridad de la que habría si tuvieran que hacer ajustes. Y te lo comentábamos en el inicio de minuto 1. La justicia cita a declaración e indagatoria a la titular de la Oficina de la Venganza, Laura Alonso, y al exministro Juanjo Aranguren. Buenas noches. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Juan. Así es, una noticia de último momento. El juez Luis Rodríguez del Juzgado Federal número 9 decidió citar a declaración indagatoria al exministro de Energía Juan José Aranguren por negociaciones incompatibles con la función pública y a la titular de la Oficina Anticorrupción por encubrimiento. Será tal vez la primera de muchas declaraciones indagatorias de Laura Alonso, porque la verdad es que no actuó en ninguna de las causas judiciales que involucra a funcionarios de este gobierno. Mira, yo estaba pensando recién, mientras hablaba Miguel Fernández Pastor, mirá si no ha tenido motivos Laura Alonso para investigar a los funcionarios de este gobierno y evitar los males que ahora está investigando la justicia. Totalmente. Esto particularmente viene de una causa presentada en 2016, una denuncia que presentó el diputado Tailade junto al diputado Doñate, donde justamente denunciaban a Juan José Aranguren porque tenía 16 millones de pesos en acciones de Shell y a la petrolera la verdad es que la estaban favoreciendo. ¿Con qué? Claro. Bueno, con los aumentos tarifarios, con la dolarización del precio de las naftas, etcétera. Digamos, Tailade lo que decía es, si él tiene 16 millones de pesos en acciones y obviamente las petroleras están sacando mucho rédito a partir de la llegada de este gobierno, indudablemente se va a beneficiar como secretario de Energía desde lo personal. Pero primero no habían presentado una denuncia penal, habían presentado una denuncia ante la titular de la Oficina Anticorrupción, que decidió arbitrariamente decir, acá no existe delito, técnicamente no es delito. Y acá es donde Laura Alonso crea esto de delegar la firma en el segundo, como si el segundo tuviera independencia de el de arriba, digamos. Juan José Aranguren va y le dice, fírmeme esta resolución sobre Shell, yo que tengo 16 millones de Shell, a su súbdito. ¿Y el súbdito qué va a hacer? Lo va a firmar. Bueno, esta fue la primera de muchísimos casos donde Laura Alonso decidió no actuar. Como no actuó, en la denuncia penal fue incluida. Dijeron, nosotros nos presentamos aparte, ante la oficina. Juan, lo hemos dicho en más de una oportunidad acá, pero hay que reiterarlo. La propia Laura Alonso diciendo públicamente que ella no funcionaba ni querellaba a funcionarios de este gobierno. Para que no la tildaran de militante. Pero cuando era la función, las cosas, cuando la justicia empieza a investigar a Laura Alonso, en todo lo que encubrió, en lo que ignoró, en lo que no investigó,
por dedicarse desde esa oficina, que yo la he denominado la oficina de la venganza, tanto que algunos periodistas militantes del macrismo se hablan del Ministerio de la Venganza. No, acá tenían la oficina de la venganza, que era Laura Alonso. Y ahora tiene que empezar a actuar la justicia. Una Laura Alonso que ha apretado jueces públicamente a través de Twitter para... A Casanelo. A Casanelo. A Casanelo. Bueno, lo cierto es que el juez Luis Rodríguez lo citó. 20 de noviembre va Juan José Aranguren a Comodoro Pi, declaración indagatoria. Un día después, el 21, Laura Alonso, una vez que declaren en indagatoria, tendrá que resolver su situación procesal. Puede decidir procesarlos, seguir como imputados o de hecho puede sobreseerlos. Pero, y además tendrá plena garantía de defensa la señora Laura Alonso, lo que este gobierno no le dio con ese odio y con esa venganza a muchos que por orden de Macri mandaron a la cárcel. La gran diferencia que empieza a notarse. Pero estás acompañándonos con el hashtag corrupción M. Es buen momento en este día en que Blaquier está procesado y en que Laura Alonso y Aranguren están citados por la justicia para recordar el mapa de la corrupción M, Juan. Y estos son apenas las 10 causas más importantes que hemos seleccionado por su peso judicial, ¿sí? Por el peso que tiene cada uno de los expedientes y por el grado de involucramiento de los principales funcionarios. Lo cierto es que son decenas de causas y de hecho, por ejemplo, esta causa, si teníamos que hacer un mapa, ayer no le incluíamos la de Laura Alonso y Aranguren, porque no es de las causas más que más complican a los funcionarios. Laura Alonso, por ejemplo, recordemos, tiene un fallo de un juzgado contencioso administrativo porque decidió no abrirle las puertas a la Auditoría General de la Nación. Tiene otra denuncia por no investigar a ningún funcionario, digamos, tan solo por haber contratado a las consultoras por afuera cuando tenía gente para, ¿no? Totalmente, pero si te parece vamos a ver qué es lo que tanto asusta a Mauricio Macri de cara a lo que se viene. Bueno, básicamente la causa del Correo Argentino es realmente un expediente sumamente complicado para la más importante, él y para la Oscar que más Aguado. le preocupa a Macri, donde le recordamos al juez Lijo, ¿no?, que tiene que definir el procesamiento del ministro de Defensa, Oscar Aguado. Exactamente. Tenemos también peajes y autopistas, lo que tiene que ver con la renovación de los corredores viales de manera irregular. Y autopistas que nosotros venimos repasando largo y tendido. Ale Berkovich, me acuerdo que comenzó con el tema de autopistas del Curro hace muchísimo. Y este año, cuando se empezó a investigar lo que tenía que ver con los acuerdos en el CIADI, ¿te acordás, Gato? Bueno, se empezó a descubrir de todo. En un rato vamos a mostrar más novedades de la causa autopistas, pero se pone muy complicado el panorama, sobre todo de los Macri y de Nicolás Dujovne en esta causa. Parques eólicos, acá en Minuto 1 en exclusiva nosotros mostramos los documentos que revelaban que la empresa ligada a los Macri, sí, el contador de los Macri, de Mariano Payaslián, le entregaba 5 millones de dólares al hermano de los Macri después de haber comprado y revendido parques en terrenos que eran del Estado. El Estado se los daba, la firma los agarró y los revendió por ganando 70 millones de dólares. 6 millones, 5 millones de dólares fueron a las manos del hermano de Macri. Mostramos los documentos con la firma de Gianfranco Macri. Otra causa muy sensible la tiene el juez Martínez de Giorgi. Los fondos del ANSES, los fondos de los jubilados, la famosa guita de los jubilados. Bueno, que ya tiene el primer procesado. Lo contaba recién Irina Hauser. Seguimos. La causa de aportantes truchos. Hay un tuit de Luciana Salazar de hace unos días muy interesante que tiene que ver con la postura de la gobernadora Vidal, que le pide a Mauricio Macri que con urgencia designe un juez electoral. ¿Por qué? Porque la causa de aportantes truchos la tiene el juzgado de Ciulu, en La Plata, que es juzgado electoral que subroga. Tiene que asumir a alguien. Y Vidal lo que quiere es que lo designe Macri, no que lo designe Alberto Fernández, que es el probable presidente. Porque a ese juzgado puede ir Alejo Ramos Padilla. Por ejemplo. Y lo cierto es que si la causa de aportantes truchos avanza en un futuro gobierno, el juez electoral puede decir acá hay que investigar delitos penales, como hizo el hijo en el caso de Capacchioli en la financiación del Frente para la Victoria en 2007. Blanqueo de capital es un tema que tiene la Corte Suprema, que aceptó tratarlo a partir de una denuncia de Felipe Solá. El hermano de Macri había blanqueado 600 millones de pesos, 6 veces el patrimonio de Mauricio. Una familia realmente muy desigual, digamos. Soterramiento, por supuesto, Ángelo Calcaterra, beneficiado también por un decreto de necesidad de urgencia del propio Macri, asignándole partidas arbitrariamente. El D'Alessio Gate, ni hablar lo que se puede llegar a venir en esta causa, que ya tiene a muchos funcionarios
involucrados, incluyendo, por supuesto, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y por último, ayer lo repasábamos, el ARA San Juan, la jueza Yáñez ya llamó a 3 funcionarios a indagatoria. Se puede complicar ahí la situación del ministro Aguad. Esto es tan solo un breve repaso de lo que se le puede venir desde el Frente Judicial a Mauricio Macri, y uno no puede dejar de decir que la justicia, que ahora empieza a actuar, durmió todas estas causas durante 3 años. Totalmente. Bueno, gracias, seguimos. Juan, la seguimos en un ratito porque hay novedades. Bueno, te lo habíamos adelantado, Daniel Greenback, exitoso empresario argentino, nos acompaña. ¿Cómo te va? Daniel, un gustazo, que estés aquí. Gracias. ¿Cómo andás? Bien, acá estamos. Te veía que estabas siguiendo con atención las últimas novedades, ¿no? Sí, y cuántas que faltan en Bueno, todas sí, las sí. que narraban. Y sí, la verdad que si hay algo que está asignado no solo en ineficiencia, es la alta dosis de corrupción y de perversión y de sofisticación, inclusive en cuanto al modelo de corrupción que tuvo toda la gestión Macri, ¿no? No es novedad y seguirán apareciendo casos como... Y obviamente la complicidad de los medios hegemónicos, como hoy leía, hoy antes de venir acá, busqué Blaquier, no está en La Nación, no está en Clarín. No, ha desaparecido de los portales. Pero digamos, es como decir, no hubiera existido esa dosis si hubiera habido un periodismo en ese sentido que fuera periodismo, como si bien uno parte de las premisas que todos tenemos nuestras propias subjetividades, hay un hecho objetivo que es el procesamiento. Después si es inocente o no, pero el dato del procesamiento es un dato objetivo, por lo cual no lo podés ignorar. Entonces ahí entra ya una cuestión de una complicidad que es muy, muy perversa. Total. ¿Cuántos años de empresario tenés, Daniel, en la Argentina? En toda mi vida, digamos, empecé muy joven, pero lo hago por default de cuando empecé, pero más o menos 40 años debo tener de... ¿Y este es tu peor momento o estás pasando por tu peor momento? Sí, lejos por varios motivos. Fundamentalmente porque me dedico a una industria donde el consumo bajó considerablemente, que es el entretenimiento, o la cultura en el mejor de los casos, donde la gente invierte después que cubrió las necesidades básicas. Segundo, acá tiene que ver más con mi rubro, que es con la importación de talento, donde cobro en pesos y vendo en dólares. En tercer lugar, porque no conozco nunca, no hubo en toda la vida el componente de los auspiciantes, los sponsors fue muy fuerte, y no hubo nunca una instancia de una recesión tan aguda en todas las empresas, que lo padecen los medios de comunicación, sí, lo padecen todos, donde se recorta absolutamente todo lo que sea el tipo de sponsoreo, porque no hay expectativa de venta. Al no haber expectativa de venta, obviamente no puede haber publicidad porque es precisamente para vender. Y aparte, hasta en tanto recorte personal, en tanto recorte de tantas disputas salariales, donde la gente tiene un salario, donde el salario lo indica que está dentro del índice de pobreza, la percepción del gasto de publicidad, en general muy pocas veces se lo visualiza como una inversión, que la es, pero que hay como un canon o una mirada que no coincide con eso, entonces hace que haya mucho menor inversión en sponsor también. O sea que todos los componentes y todas las variables que hacen a mi negocio en la Argentina sí están absolutamente... ¿Tenías alguna expectativa positiva cuando comenzó el gobierno de Macri? Ninguna, pero tiene un antecedente en mí. Yo lo conocía personalmente bastante a Macri. Conocía su incapacidad, su ideología, aún desde el punto de vista liberal, ideología que yo no comulgo, pero precisamente pienso que no es un liberal. Bueno, o sea, todos coinciden en eso, ¿no? Es un fruto de la patria contratista, donde hay un empresariado argentino que no sabe competir, tomando en cuenta variables
del liberalismo. Y entiendo de que quizás una anécdota que lo cuento como la perversión más importante, que para mí me lo marcó muy fuertemente, es una anécdota, pero para mí lo indica. Cuando pasó lo de Cromañón, yo venía de un viaje justo del exterior, me llaman de una radio, como me dedico al espectáculo de soy un histórico, para consultarme. Yo estaba desinformado y me entro a interiorizar de lo que había pasado la noche anterior. Llego a casa, veo a los padres desesperados yendo de un hospital a otro, morgue. Tenía una relación con Ibarra personal, no tenía ningún tipo de relación de funcionario, más que un afecto personal. Y obviamente cuando sos funcionario y te caen de golpe 200 muertos, la cantidad de heridos que había, todo eso, le digo algo básico, que es, ¿por qué no subís a las redes quién está, qué porque vos veías a los padres llegando de una clínica a otra? ¿Por qué no no subís quién está en cada lugar para evitar esto? Uy, qué buena idea. ¿Querés que te vaya a dar una mano? Porque los ves realmente desbordados, colapsados por el hecho que entiendo que no hay manera de que no te colapse. 200 muertos, pesa 200 chicos, malos heridos. Entonces llego y yo conocía mucho a Omar Chabán de Lander, empezamos... Y Omar era un empresario con mucha relatividad en cuanto al profesionalismo, era más un artista, un gran creador, pero un gran irresponsable como productor también. Y se lo comento a Aníbal Ibarra esto, y que lo de Cromañón, y de esto de una sociedad que ponía un aislante prevaleciendo a que no darse cuenta que eso, cuando se prendía fuego, iba a intoxicar a los que estaban dentro. La mayoría de los chicos murió por intoxicación o por incendio. Y me dice, bueno, vos iba a dar una conferencia y me dice, ¿me acompañás? Y le decís esto sin ningún tipo de especulación política, se lo digo. Y estoy en la conferencia de prensa, repito esto, y salgo de la conferencia de teléfono de Mauricio Macri, con el cual yo tenía una relación, inclusive de cuando Independiente disputó ese campeonato donde yo participaba en Independiente, él estaba con Boca y llegamos hasta últimas instancias con Boca. Sos un boludo, este es un cadáver político, vos le estás tirando una soga. Digo, Mauricio, yo no voy a especular políticamente con 200 chicos que están muertos, yo vengo a ayudar, no había especulación. Bueno, esto a mí me pinta... porque ellos especularon políticamente con la muerte de Cromañón, hicieron campaña para llegar a la jefatura de gobierno con la muerte de Cromañón. Pero para mí hay como, hasta en la guerra, viste que hay que no se puede bombardear escuelas, no se puede bombardear... Hay como códigos, límites, hay códigos en la política básicas. También. Bueno, a mí esto me pinta... Aún inclusive cuando defraudado con muchos aspectos de la último periodo de gobierno de Cristina, por algunos aspectos con los cuales no estaba de acuerdo, jamás se me ocurrió que podía ser una opción Macri. O sea, porque conozco el grado de perversión del personaje, que obviamente necesitaba el plan que se llevó a cabo después, una persona con esta mentalidad bastante siniestra, para poder llevarlo a cabo, y aparte de bastante limitada intelectualmente, inclusive en cuanto a la capacidad de gestión. ¿Y hoy tenés una expectativa positiva frente a lo que se viene como empresario, como ciudadano? Yo creo que tengo una expectativa altamente positiva en cuanto al cambio, sin lugar a duda, a la necesidad del cambio. Tengo una expectativa altamente positiva a la necesidad de un trabajo para eliminar esta grieta. No podemos estar con un tercio de la población tan diferente. Están enfrentadas. Están enfrentadas, no hay construcción de sociedad. Es necesaria, obviamente, la divergencia, pero es absolutamente necesario que aprendamos a desarrollar el aspecto de la tolerancia. Y creo que lo que sí tenemos que ser realistas es que bajo todo punto de vista se recibe una herencia horrorosa. Horrorosa bajo todo punto de vista. Mucho
en los números están sustentados lo que yo digo, muy superior a lo que recibió el gobierno. Y vos estuviste a punto de irte al exterior, ¿no? Yo trabajo en el exterior, Ya de hecho prácticamente... hace tiempo mantengo mis emprendimientos acá. ¿Pero pensaste en algún momento en irte definitivamente por estos años que te han pegado tanto? La verdad que no lo tengo, yo amo vivir en Argentina, disfruto mucho de viajar, todo eso, pero siempre en función de volver a mi país. Me siento muy ligado, o sea, me encanta ver los partidos de Champions League, pero sufro más cuando veo Independiente por televisión. Entonces, hay como un sentimiento de que es la historia de uno, entonces vos podés visualizar, sí, un futuro interesante y venturoso en otros lugares desde el plano económico, pero hay una historia con el bar, con el vecino, con el barrio, o sea, con tu historia, y esta ciudad es mi historia. Está bien. Juan, quería preguntar. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? No, quería consultarte más como ciudadano, si se quiere, qué opinión te merecía el debate, si habías tenido oportunidad de verlo y qué te parecía esta cuestión del coacheo sobre los candidatos, si es posible expresar la idea de un país en tan solo 13 minutos que tiene cada candidato. A ver, el debate es un formato, se aceptó, creo que de nuevo se frivolizó en el dedo índice y no en las ideas, y como realmente Fernández respondió, en realidad el único índice que te tenés que fijar es el índice de pobreza, no te fijes, y entonces en esa tendencia, que es todo, el macrismo y su aparato publicitario, es fijarse en la forma de... Discutamos si los jubilados tienen celulares o no, no discutamos si le alcanza para los medicamentos, lo que es... entonces, esta discusión de la forma, sino de las esencias, donde hay un aparato montado para que se desvíe la atención en eso, hace que se desvirtúe, aún inclusive en lo corto que son las alegaciones o alegatos que tiene cada uno en los debates. Claro. Es un formato que se acepta, pero que cuando después vos sabés que hay un aparato que va a potenciar algunas cuestiones absolutamente frívolas, por llamarlo de alguna manera, y nunca ir a Pero eso ha sido el relato de Macri en estos años. Fíjate que el macrismo te ha naturalizado hasta la peor desgracia, hasta el peor índice, sobrevolar todo pero no ir a la profundidad, menos tener sensibilidad con el que sufre. Y yo creo que hubo una premeditada, es más, yo a raíz de lo declarado últimamente con respecto a lo de aborto, suscribo muy fuertemente la teoría que fue algo que se le escapó de la mano, pero que se instaló en una discusión pensando justo cuando empezaba el Mundial, porque se fue comprando los fracasos de gestión con un relato que distrajera paulatinamente e ir comprando tiempos. O sea, en ese entonces, cuando se suponía que iba a venir la invasión, iban a venir las inversiones, iba a un montón de cosas que no iban ocurriendo, bueno, la distracción de los medios en el aborto, que justo y casualmente terminaba cuando empezaba el Mundial, para mí no era azaroso, para mí se les escapó, y hoy cuando se caen las máscaras, que se vio que de entrada nunca hubo una intención porque para ampliar derechos ya ocurrió, más allá de las convicciones personales de los dirigentes, sino ver la sociedad como tal. Porque Alfonsín no creía en el divorcio, pero sí suscribió y hubo un divorcio. Cristina con el matrimonio igualitario. Yo creo que cada vez que se ampliaron derechos es porque hubo un liderazgo desde el Ejecutivo que lo impulsó. Bueno, no acá el mismo Pinedo acaba de decir que Macri le dijo laburá para el no. Y así fue, así que hasta en eso mintieron. Absolutamente, en esa democracia. Y vos hablabas con diputados de Cambiemos, a los cuales les creía, les sigo creyendo en su buena fe, me decían, no, Peña no está, pero la mujer de Peña sí, en cualquier momento da. Y me acuerdo de excepción cuando Vidal recibe un pañuelo celeste. Entonces, por ahí fue, hasta diría, totalmente despreciable desde mi punto de vista, como persona, como ideología y todo eso, pero fue más honesta Michetti, porque Michetti de entrada tuvo una postura.
Daniel, un gustazo, ¿eh? Muchas Gracias a gracias, ustedes. ¿eh? Gracias por acompañar. Gracias y por animarte además a poner tu postura, que muchos no se han animado estos años, así que muchas gracias. Gracias a ustedes.